Señor nos dice a nosotros que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nosotros somos creyentes de que cuando Dios quiere hablar, toma los medios, toma la persona, toma el intelecto, toma todo de un ser para poder hacer llegar su mensaje de manera eficiente, de su manera eficaz, efectiva, para que pueda ser bendecido el pueblo de Dios. Así que creemos en la libertad del Espíritu Santo. Sabemos que hoy en día en muchas congregaciones se vive atado. Se vive atado, ¿por qué? Porque hay ataduras de amargura y raíces de amargura que no dejen que las personas alaben de una manera libre al Señor, de una manera, ¿cómo podríamos decir? De una manera libre al Señor, en el que muchos hermanos que un día danzaron, hoy en día han dejado de danzar. Muchos hermanos que hablaban en lengua, dejaron de hablar en lengua. Y es por eso, mi hermano, que nosotros tenemos que andar, dice la Biblia, andad con la libertad con el cual Cristo os hizo libres, con tal de que no uséis la libertad como para ocasión de la carne. Así que nosotros, mi hermano amado, tenemos que ir a la iglesia, no buscando libertad. Nosotros deberíamos ir a la iglesia porque fuimos libertados. Nos congregamos porque el Señor ya rompió nuestras cadenas. Entonces, mi hermano, si nosotros, Dios nos abrió las cárceles, como dice Salmos, saca mi alma de la cárcel. El Señor, en su ministerio, Jesucristo, a los 30 años, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios, porque dice que me ungió Jehová para dar buenas nuevas, ¿cierto?, a los que estaban quebrantados, a los pobres, y dice para abrir las cárceles a los oprimidos. Amén, amén. Y a todos los demás. Entonces, Cristo viene, nos da una libertad y nosotros recuperamos lo que se llama, y creemos nosotros que es el libre albedrío. Libre albedrío, tenemos la libertad de poder adorarlo, la libertad de amarlo, la libertad de servirle, no por obligación, no por temor al miedo, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, mi hermano amado, nosotros con esa libertad nos congregamos, buscamos al Señor, le damos gloria y alabanza. Ahora, ¿cuál es el tema? Que hay gente, hermano amado, que han caído en el error de ocupar esta libertad para ocasión de la carne, para darse la licencia para pecar, diciendo ellos mismos su carne, total, vamos, si el Señor total perdona, pequemos, total, el Señor perdona, dale, si un poquito nomás, dale, no pasa nada. ¿Para qué tan grave? ¿Para qué tan cristiano? ¿Para qué tan pentecostal? ¿Para qué tan religioso? ¿Para qué tan extremista? Pero la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si tenemos a veces, nos sentimos nosotros atados en una congregación, ¿sabe por qué? Muchas veces es por la falta de perdón, hermano amado. Hay mucha gente que tiene que soltar las raíces de amargura en este día. En esta hora, mi hermano amado, mi hermana amada, si tienes que perdonar a alguien, tienes que perdonarlo. Imagínate, hermano, perderte el alabar a Dios con libertad, danzar, saltar, hablar en lengua por no perdonar. Santo Dios. Mateo capítulo 6 dice, perdonad a los hombres sus ofensas para que vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Entonces, una persona que no perdona es una persona que está atada, hermano. Es una persona que no es feliz. No conozco ninguna persona que haya vivido en su vida, haya tenido heridas por temas familiares, que haya sufrido, aleluya, problemas en su vida, en su familia, en su diario vivir, que se sienta sano, que se sienta sana, que se sienta bien para alabar al Señor. No, porque necesitamos, mi hermano, que las heridas sean sanadas para poder alabar al Señor con libertad, poder adorarle con todo el alma, poder adorarle con todo el corazón. Por eso la Biblia también dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes cuál es la verdad que tienes que perdonar en esta mañana? ¿Sabes cuál es la verdad? Que tienes que soltar las raíces de amargura. ¿Sabes cuál es la verdad, mi hermana amada, que estás conectada? En que usted tiene que dejar, aleluya, que el Señor obre en usted. Gloria a Dios. Ahí está bien. Gloria a Dios. Te cuenta que como que chicharrea un poco acá porque sí, está muy pegado el micrófono. Gloria a Dios. Amén. Aléjate un poquito. Entonces, andar con la libertad con que Cristo os hizo libres. Entonces, mi hermano amado, mi hermana amada, en esta hora lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón a Dios. Amén, amén. Y no solo a Dios, sino perdona a esa persona que usted dañó, a esa persona que usted difamó, a esa persona a la cual usted chismeó, murmuró y que la dejó mal parada. ¿Sabe por qué a veces hay hermanos que se evitan, hay hermanas que se evitan saludarse? Es porque hablaron mal de esa persona. Es porque no dieron un buen testimonio de esa persona. Es porque, aleluya, estuvieron compartiendo, pero no de bendición a esa persona. Entonces, imagínense cómo se han metido las ataduras, cómo el diablo nos ha engatusado, cómo el diablo ha normalizado el hablar mal de alguien. Amén. Se toman de esta frase, en un matrimonio, siempre uno habla para bien o habla para mal. Y como nosotros participamos de un culto, nosotros hablamos para bien, hablamos para mal. Hermano, no. ¿Dónde quedó el temor de Dios? Y me incluyo, hermano, en todo esto. ¿Dónde quedó el temor de Dios? Que de todo comentamos, de todo nos quejamos. Y le digo algo, vuelvo y repito, cuando ese hermano que danzaba, hablaba en lengua, adoraba a Dios con toda libertad, que derramaba el perfume a los pies del maestro, ya no es libre. ¿Sabe por qué? Gracias a su comentario. Gracias a mi mal comentario, las personas ya no son libres. No adoran a Dios con libertad. Se luchan,
se frustran, otros hermanos se les mete el espíritu del enemigo y le empieza a hablar en el oído, ándate de esta iglesia, ándate de esta congregación, siendo, hermano amado, que en todos lados se cuecen habas. Hay cosas que se tienen que soportar, hay cosas que se tienen que tolerar, tiene que haber un grado de tolerancia. Amén. Ahora no hablo del pecado, hermano. El pecado no se justifica, Santo con el Dios. pecado no se conversa y tampoco es una persona para conversar, sino que es una obra, es una acción, es transgredir a la ley de Dios. Entonces no personifique el pecado, no que vino aquí y la fornicación me habló, la ulterior. No. Dice que cuando uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice que esto después da a luz la muerte cuando es consumado. Entonces, mi hermano amado, usted tiene que entender una cosa, usted tiene que ser libre. Amén. Y no libre porque está en una iglesia, no libre porque está en el coro, no libre porque es un predicador, no libre, aleluya, porque es un ministro. Porque sabe, mi hermano amado, si hay algo que todos tenemos que enfrentar en esta vida, es la atadura de la envidia. Santo Dios. ¿Sabe cuál es un síntoma de la envidia, de esa atadura? Es que cuando usted ve al hermano que está honrado, cuando ve a la hermana que tal vez está invitada a la radio los lunes, o un hermano está invitado dentro de la semana, usted siente algo en su corazón que no es sano. Usted ya después a ese hermano no lo saluda con libertad. Ya a esa hermana usted no la saluda con libertad. Cuando ve que ese hermano, esa hermana, se le dio una oportunidad para coordinar, una oportunidad para predicar, se le dio una oportunidad para estar en el coro, se le dio una oportunidad para estar en la puerta, se le dio una oportunidad para hacer el aseo, hermano, empezamos, como decimos nosotros los chilenos santiaguinos, lo vetamos. No, lo vetamos nomás, no conversamos con ese, no conversamos con la de allá, y esto empieza a formar ataduras dentro de la casa de Dios. Amén. Cuando la Biblia en el griego cita la palabra koinonía, que significa unidad complementaria. Aleluya. Es la unidad de 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas en una comunidad. Entonces esto es una congregación. ¿Sabe qué es una congregación? Una iglesia que debería estar unida. Entonces, dice la Biblia, en un momento Cristo hablando del reino de Satanás, que el Señor lo reprenda, dice, ellos saben la unidad, parafraseando, ellos saben estar unidos, porque si ellos no estuviesen unidos, su reino no podría permanecer, Amén. su reino no podría prevalecer, porque quien está dividido contra sí mismo no puede permanecer. Imagínense una familia dividida, súper fome, hermano, unos tomando 11, otros las piezas, otro aquí, otro allá. Hermano, cómo el diablo nos ha embobado tanto, Aleluya. que por no querer conversar las cosas, que Amén. por falta de comunicación, nosotros nos atamos los matrimonios. Imagínate, Santo Dios. por no hablar un tema en particular, dejarlo pasar, hermano, se empiezan a formar raíces de amargura, la gente se empieza a atar. O sea, Cristo te hace libre, pero hay gente que ama la atadura, hermano Claudio. Hay gente que ama su cárcel. Dios los saca, porque cuando el Hijo del Hombre os liberta, seréis verdaderamente libres. Conocemos la verdad, pero hay gente que cuando es libre de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, sucede lo que el apóstol Pablo dijo: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a reedificar, transgresor me hago. O sea, Amén. hermano, Dios te cortó el pecado. Y dice en Romanos, si Dios nos ha libertado del pecado, ¿cómo aún perseveraremos en él? O sea, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. ¿Cuál es la divina respuesta? En ninguna manera. En ninguna manera. Bueno, Dios nos ayude, hermanito Marco, porque de repente hay gente que, claro, Dios la ha sacado de la cárcel, pero ellos mismos vienen, piden las llaves prestadas y se meten nuevamente a la cárcel, ¿cierto? A algunos les gusta vivir esclavizado, hermano. Ahora, claro, justamente viene todo esto, hermano, que es una gran realidad, hermano, por las palabras que brotan de nuestra boca, que es la abundancia que hay en el corazón. O sea, nosotros como cristianos tenemos que aprender, mira, a ver, mi hermano dijo hartas cosas, ¿cierto? Cuando de repente hay poca comunicación, todo eso porque, ¿sabe por qué de repente no hay mucha comunicación entre el matrimonio, entre los hijos, entre los propios hermanos? Por la falta de madurez, porque algunos no pueden soportar de repente que los vayan corrigiendo, enseñando, ¿cierto? Y de repente la falta de madurez hace que lamentablemente peleen y se dividan, porque no han entendido todavía, hermano, que nosotros estamos en una carrera donde estamos aprendiendo, donde nos estamos educando, donde nos estamos desarrollando. Si aquí nadie se la sabe toda, incluso nosotros que estamos aquí creyendo que estamos enseñando, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? No la sabemos toda, también cometemos errores, pero tengo que decirlo, somos neófitos, algo conocemos de la Sagrada Escritura, por eso estamos acá. Dios nos ha capacitado de alguna manera, ¿cierto? Pero tenemos que tener nosotros, empezar a crecer. O sea, mire, el libro de Hebreos me parece que dice, ¿cierto? Que ya que ya no podemos estar en los antiguos rudimentos, ¿cierto? En las cosas más básicas del Evangelio. Nosotros tenemos que seguir a la perfección. O sea, tenemos que seguir desarrollándonos, creciéndonos. ¿Para qué? Para que podamos llegar a la estatura de un varón perfecto. Aleluya. Para ser una bendición para los demás. Si eso se trata esto, hermano, no se trata de quién sabe más, quién sabe menos. Se trata de ir edificándonos los unos a los otros, y como dice la Escritura, en amor. Que si hay algo que cuesta, justamente eso. Mi hermano habló justamente que por causa de los dichos de algunas personas empiezan a brotar las envidias. Y, mire, y después de la envidia, ¿sabe lo que brota o no? Las raíces de amargura.
Y ese es el problema. Y uno tiene que aprender, escúcheme bien, a hacerse un autoanálisis sincero. O sea, identificar las cosas que nos están dañando, que están en nuestras vidas, que van en desmedro de nuestro crecimiento en el Evangelio. Nosotros tenemos que aprender a edificar eso y echarlo fuera. Así con esto, ahí es cuando uno tiene la lucha, la pelea. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque un corazón contaminado, hermano, se echa a perder, se enferma y termina muriéndose. Usted hablaba de la envidia, dice la Escritura que la envidia es carcoma de los huesos. Aleluya. ¿Qué es lo que es la carcoma? Es un cáncer que consume el hueso por dentro. O sea, la envidia en un creyente lo empieza a destruir, lo empieza a matar de a poco. Ese es el grave problema. Y lo peor, que como ya está totalmente envidioso, después de eso da por resultado las raíces de amargura. Y dice la Escritura, ya después empieza la incredulidad, que a mí no me pescan, y después dicen, no, es que Dios a mí no me mira, Dios no me considera. Y empiezan así, el diablo empieza a turbarlo. Así que tenemos que tener mucho ojo y cuidado con estas cosas. ¿Cierto? Porque el apóstol, ¿cierto? El que escribió el libro a los Hebreos dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, que brotando, escúcheme bien, alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. Ese es el problema. Por eso tenemos que erradicar, sacar, eliminar, echar fuera, ¿cierto? La amargura, echar fuera la envidia, echar fuera las murmuraciones. Aquí nosotros tenemos que hablar lo bueno, lo que edifica, lo que nutre, como dice la Sagrada Escritura en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 29, que ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que esté contaminada, ninguna palabra que vaya en desmedro de la obra del Señor, ninguna palabra corrompida, ¿cierto?, salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Usted y yo, que somos cristianos, que somos nacidos de nuevo, que hemos experimentado esto glorioso que es la salvación, la restauración, la regeneración, ¿cierto?, la justificación, la santificación que viene de parte de Dios, tenemos que siempre estar, ¿cierto?, preocupándonos que las cosas que broten de nuestras bocas sean en beneficio de aquellos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos los que hemos adquirido algo de conocimiento. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, ¿cierto?, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si aquí, ¿para qué estamos con cosas? Uno puede tener una postura, pero la postura tiene que ser 100% bíblica. Así la palabra de Dios es la que trasciende los tiempos. La palabra de Dios, no nosotros. Nosotros nos vamos a morir, vamos a volar a la presencia de Dios. Alábele que el Señor está vivo. Yo creo que me muero y me voy con el Señor. Eso. ¿Cierto? Va a venir Cristo y nosotros vamos a desaparecer, hermano, o algunos vamos a dejar de existir en esta tierra, ¿cierto? Porque estamos de paso, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, ¿cierto? Pero la palabra de Dios va a permanecer. La Escritura dice que la palabra, oh Jehová, tu palabra permanece escrita en los cielos por los siglos y para siempre. O sea, la palabra de Dios siempre ha estado allá en la eternidad. Si usted me pregunta, ¿quién escribió la Biblia estaba escrita allá en la eternidad, hermano. Si esto ya estaba programado de parte del Señor. Es como cuando se leía el otro día el texto bíblico en el libro de Hebreos capítulo 10, me parece, cuando dice, como estaba escrito de mí en el rollo. ¿En qué rollo? Si no estaba escrita la Biblia, hermano, ¿en qué rollo? Estaba hablando el Cristo de la gloria, ¿cierto?, que venía a ofrecerse como sacrificio. ¿Dónde estaba escrito eso? Estaba escrito en la eternidad. Allá en la eternidad hay rollo, ¿sí? Sí, hay rollos con escritura, yo lo creo. ¿Por qué? Deme un texto bíblico, hermano Claudio. Apocalipsis, cuando estaba Juan en el espíritu, dice que lloraba mucho, ¿cierto? Y de repente viene un anciano y le dice, no llores. Aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice, ha vencido y es digno para tomar el libro y desatar sus sellos. Aleluya. Eso estaba escrito en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que por sobre todas las cosas está la palabra de Dios. Lo que debemos hacer nosotros es tratar de nutrir, fortalecer y animar a los hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, sacar esas cosas de nuestro corazón que nos contaminan, porque un corazón contaminado no puede gozarse, hermano, no puede crecer, no puede desarrollarse. Algunos saben que tienen dones, tienen talento y lamentablemente, como dijo mi hermano, están atados. Están atados, ¿por qué? Porque tienen problema con Juanito, con Pedrito, con Álvaro, con las hermanas, y tienen problemas. Algunos tienen prejuicio en contra de los líderes, los ven a todos que son malos. Todos son sinvergüenza, todos son mentirosos, todos son estafadores, todos son ladrones. Ellos son los únicos buenos, que eso es lo raro. Son los únicos buenos, pero mire, esos únicos que son buenos están murmurando. Imagínense. O sea, ahí usted tiene que tirar líneas y nosotros no somos... A ver, aleluya. Nosotros ya hemos aprendido, estamos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y lo malo, nos damos cuenta acerca de las cosas. Es como ese hermanito que dice, oye, a mí nadie me quiere. Pero el problema es que ese hermanito ha tenido problemas con toda la iglesia y se va para otra iglesia y sigue teniendo problemas, y ese hermanito dice que nadie lo quiere, que todos le tienen envidia, que todos le tienen mala, todos le tienen bronca. Oye, examínate. Si con quien te juntáis pelea contigo, el problema soy tú.
Si está clarito eso. Siempre la iglesia es el problema, menos la persona Hermano, y yo que veo, sale de esa iglesia. y yo veo que en la iglesia Dios restaura, veo que en la iglesia que Dios rompe cadenas, veo que en los templos, ¿cierto? Dios bautiza con Espíritu Santo y fuego, derrama dones, derrama talento, veo hogares, familias restauradas, regeneradas, transformadas por el poder de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros como individuos personales, porque cuando viene Cristo a nuestras vidas y nos rompe las cadenas de tal manera que quedamos completamente libres para poder decidir tomar esto o dejar de tomarlo. Nosotros decidimos de qué clase de cristiano, que esto me encantó cuando conocí a mi pastor Juan, de qué clase de cristianos nosotros queremos ser, de los buenos, los más o menos, o los malos. En este día tomemos la buena parte. Procuremos de ser de los buenos, hermano. ¿Nos va a costar? Sí, puede que nos cueste un poco, pero ¿sabe qué le cuesta la carne? O sea, hay que decirlo, que de repente decimos, no, que cuesta servir a Dios, y le ponemos color y le hacemos una oda, ¿cierto? Justamente a las debilidades, a los problemas, a las dificultades. El Señor reprenda al diablo. El apóstol Juan dijo que los mandamientos del Señor no son gravosos, se pueden sobrellevar. ¿Y por qué? Porque no estamos solos. Si esa es la gran diferencia, no somos como aquellos que no tienen esperanza. Dios está con nosotros para ayudarnos, para animarnos. Es por eso que también nos permite hablar estas cosas, para que los hermanos puedan aprender y puedan entender que no están solos y que se puede. ¿Y sabe por qué se puede? Porque en la antigüedad algunos pudieron. ¿Sabe por qué Noé condenó al mundo? Aleluya. ¿Ah? Obedeció a Dios. O sea, se puede obedecer pues en medio de una generación maligna, perversa, donde la perversión, la inmoralidad, es cierto, donde abundaba toda clase de pecado, hermano, se mantiene un hombre fiel, y no solo él, con su familia. O sea, se puede. La Biblia habla del justo Lot metido en Sodoma y Gomorra. Dios lo salva, ¿cierto? Aunque después igual se corrompieron. Pero Dios lo salvó. ¿Por qué? Porque se puede. Abraham pudo, Pedro pudo, Pablo pudo, Juan pudo. Usted puede si puede. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y no nos dejó solo. Él dejó el bendito Espíritu Santo, hermano. De hecho, es así, hermano. Lo más terrible, que como dice, que no habiendo corazón de incredulidad, no sea que brotando raíces de amargura. Me quiero detener en esa palabra, hermano amado. De hecho, raíces de amargura es casi sinónimo de rencor. Hay personas que son muy rencorosas. Hay personas, mi hermano amado, que han sido libres por el Espíritu Santo, pero aún así, a pesar de que sus cadenas fueron rotas, hay personas que guardan mucho rencor en su corazón. Hay hermanos y hermanas dentro de la casa de Dios que aún hay rencor en su corazón. No lo saludaron, se lucha. Está atado, no puede alabar a Dios con libertad. No le dieron una oportunidad, se lucha. No alaba a Dios con libertad, no puede ofrendar con libertad porque está atado, porque han brotado raíces de amargura, ya sea por un no saludo, ya sea por una no consideración, o porque tal vez no lo tuvieron presente en esto o en aquello. La Biblia señala, Gálatas capítulo 5 verso 1, estad pues firmes, no de un lado para otro, firme, no titubeando, no cogiendo, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén, amén. Y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. En el mundo éramos esclavos del pecado, en el mundo éramos esclavos de la falta de perdón, del rencor, en el mundo éramos esclavos de las contiendas, en el mundo éramos esclavos de pecados de inmoralidad sexual, en el mundo éramos ese tipo de pecadores. Hoy en día hemos sido llamados, santificados, apartados, consolados, transformados por el poder y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces lo que nosotros ahora vivimos, un no saludo, algo, hermano, eso tiene que ser efímero, tiene que ser momentáneo, eso no puede pasar al otro día. La Biblia misma señala, dice, no deis lugar al diablo, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Muchos clasifican esto y lo interpretan como una persona que cuando se enoja no puede pasar al otro día el enojo, cuando el texto no señala eso, sino que dice que el sol no se ponga sobre tu enojo. Le pregunto, salga a la calle cuando el sol está en su esplendor, trate de mirarlo, ¿cuánto tiempo dura usted mirando directamente al sol? Si es que 5 segundos, 10 segundos, y se escandila, creo que es la palabra. Sí. Se encandila. Y se quema hasta la retina. ¿Por qué? Porque está mirando fijamente el sol. ¿Qué sucede cuando dice, y de hecho el contexto dice, airaos pero no pequéis? Airaos pero no pequéis. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que tú puedes ser tentado, pero no por eso tienes que caer en el pecado. Puedes sentir ira, sí, pero tú no puedes dejarte llevar por la ira. Hay que aprender a controlar Hay que tener dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Y sinónimo de esto es templanza. ¿Usted sabe lo que es un vidrio templado? Un vidrio que aguanta las altas temperaturas y las bajas temperaturas y no se revienta. Amén. No se revienta. Eso es un vidrio templado. Entonces, si usted tiene el fruto del espíritu de la templanza, le pasan cosas fuertes o cosas suaves, usted siempre sigue teniendo el mismo carácter, sigue siendo
siendo la misma persona. Usted no se ata con nadie, porque Cristo ya te hizo libre, mi hermano amado, mi hermana amada. Suelta las ataduras, suelta las cadenas, que la llave el Señor ya te la dio como se la dio a Pedro. Todo lo que atares en la tierra sería atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra sería desatado en los cielos. Por tanto, en el nombre de Jesús, siéntete desatado en esta hora, hermano amado. Siéntase desatada, hermana, en el nombre poderoso de Jesús. Y la Biblia también dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15 en adelante, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Los que somos siervos de Dios no podemos tomar la Biblia para justificar el pecado, hermano. Amén. No podemos tomarnos de la palabra que causa libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, para, hermano, ocuparlo para ocasión de la carne. No es que la Biblia no condene ir al cine y pasamos metidos en el cine, hermano, y cambiamos los cultos. Aleluya. ¿Cómo es posible, hermano, que decimos amar a Dios, le ponemos bueno, le metemos candela, chispa, llama, fuego, danzamos, le hacemos todo, y cambiamos los cultos por ir a jugar a la pelota? Por ir por un cumpleaños, hermano. Dios nos ayude. Sé que es difícil cuando el cumpleaños de los hijos, cuando el cumpleaños del cónyuge, cuando el cumpleaños de alguien importante. Sé que es difícil, hermano amado, pero celébralo antes del culto y, si es posible, después del culto. Amén. Y gloria a Dios que los cultos no terminan tan tarde, hermano, y la mayoría tiene vehículos. Entonces usted no se puede atar, hermano, usted no se puede dejar estar, porque en esas ocasiones que son para la carne, usted le está dando libertad precisamente a la carne. Ahora, gloria a Dios, no digo que tal vez haya pasado una situación que lo superó, no se pudo congregar por trabajo, no se pudo congregar porque realmente los problemas lo agobiaron. Quiero decirle que tampoco se lo justifico, porque malo está, porque la Biblia dice en Salmo 133 que allí donde se reúne la gente, donde se reúnen los creyentes, allí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Por tanto, mi hermano amado, usted no se puede dejar estar por una atadura, no se puede dejar estar esclavizado. ¿Sabe qué? Hay gente que tiene unción dentro de la iglesia, que están llenos del Espíritu Santo, y la Biblia dice en Isaías capítulo 58 que el yugo por causa de la unción se pudrirá. ¿Cuántas veces hemos ido atados al culto y basta solo un culto, basta tan solamente un toque de su gloria para andar nuevamente en libertad, para andar nuevamente en el fuego de Dios, para andar nuevamente con la libertad con que Cristo nos hizo libre? A tal punto, hermano, que cuando uno va en pecado, cayó en pecado y recurre a las plantas de Cristo, se congrega, pasa al altar, Dios te hace libre de tal punto que puede volver a orar. Una persona que no está libre puede orar, no puede orar. Aleluya. Esto es lo grave. Y es por eso que se murió el diablo, como dice uno por ahí. Porque hemos venido a descubrir sus obras, porque no ignoramos las obras del diablo, las maquinaciones del diablo, los planes del diablo. No los ignoramos. Y uno de los planes de Satanás, que el Señor lo reprenda, es atarte. Amén. Es volver a atarte. Si hay algo que conoce el diablo, es el famoso talón de Aquiles. ¿Saben qué área eres débil? Él no sabe lo que tú piensas porque no es omnisciente. Amén. Él no está presente en todo lugar. Pero como decíamos en un inicio, su reino está unido. Amén. Hay una jerarquía demoníaca que Cristo la venció en la cruz. ¿Cuál es el problema? Si ya está vencido, entonces ¿por qué pelear en contra de ellos? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros le hemos abierto la puerta a los demonios para que vuelvan a entrar. Aleluya. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale, cuando Cristo te hace libre, te saca a los demonios de la casa, dice la Escritura que ese se va a lugares desiertos porque así le gusta al diablo. Primero te empieza a hablarte y te empieza a aislar. Te empieza a poner en cuadros depresivos, en patologías depresivas. Santo Dios. Y te empieza a arrinconar. ¿Sabes para qué? Para que tú no busques ayuda en tu hermano, como la Biblia, ¿qué es lo que manda? Servíos por amor los unos con los otros. Amén. Confesad la ofensa unos por otros. Orad los unos por los otros. Entonces el diablo, como sabe que la oración tiene poder, te tiene que arrinconar, te tiene que atar, te tiene que apartar con los hermanos. Imagínate, a veces el hermano no te saludó porque estaba ocupado, estaba apurado, estaba arreglando el sonido, pero no nos luchamos, hermano. Y de repente, de verdad que no nos vieron. Entonces, hermano, no nos atemos por pequeñeces. Y que Dios nos libre. ¿Usted cree que yo no siento nada cuando pasan por al lado y no me saludan? Mentira del diablo. Y la mayoría dice, no estoy ni ahí. Mentira, si te importa. ¿Y sabe cuándo más te importa? Cuando la estás pasando mal. Sí, cuando uno está fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, con la armadura reluciente, nueva, brillante por la unción del Espíritu Santo. No te pasan balas, no te pasan los dardos de fuego del maligno, porque levantamos el escudo de la fe. Pero cuando esa fe es quebrantada, cuando andamos débiles, cuando viene la tormenta, ¿qué hacemos? Cuando en vez de ir nosotros rumbo a Nínive, tomamos un barco y nos vamos rumbo a Tarsis, contrario a la voluntad de Dios. Cuando cualquiera que echa suerte cae sobre nosotros porque somos los culpables, muchas veces de estar atados, arrastramos nuestra familia. Amén. ¿Usted cree que un padre de familia, cuando está atado con un hermano, con una hermana, con los pastores o con los ministros, usted cree que esa familia es libre? ¿Usted cree que esa esposa, mi hermano amado, la está pasando bien contigo, que está ahí atado con medio mundo?
Hermano, usted que está atada con medio mundo, ¿usted cree que su esposo es feliz? Es lo más terrible llegar a la casa y ver a tu esposa que se agarró con una hermana. Santo Oye, Dios. oye, por último, agárrate con el diablo. Agárrate Amén. con los demonios, mi Amén. hermana. Nosotros tenemos que estimularnos Al amor. al amor, mi hermano Claudio. A ver, mire, a ver, una de las cosas más terribles que yo encuentro terrible es que de repente esas ataduras son por pura, me van a perdonar la palabra, pero por pura estupidez, por tonteras, por cosas que no tienen consistencia. Yo puedo entender que uno pueda tener un desacuerdo, ¿cierto?, de algo doctrinal y que uno pueda quedar atado a lo mejor porque está contendiendo por la fe, porque no va a dar su brazo a torcer, porque la palabra es clara y dice lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Yo podría entender que de repente hayan desacuerdos, discusiones respecto a este tipo de cosas, la doctrina, ¿cierto? Pero que nos andemos enojando porque no nos saludaron, que nos andemos enojando porque no nos resaltaron arriba de un altar, porque justamente fue a trabajar usted y no lo nombraron y lamentablemente como nombraron a los otros que a lo mejor no hicieron nada y usted hizo mucho, claro, y quedar enojado por eso o quedar enojado porque de repente escuchó que algo dijeron de usted, que ese es el problema de estar escuchando cuestiones también, amén, pero eso lo único que manifiesta un grado de inmadurez terrible. Y lo peor que después decimos, no, que estamos creciendo, estamos madurando, que ya no soy, ¿cómo es que se llama? Ya he crecido Oiga, sí, esto es lo peor. Yo he escuchado de personas que han dicho, he crecido un poquito, o estoy creciendo, o estoy aprendiendo, y usted los ve con los mismos atados de siempre, siempre quejándose por lo mismo, siempre llorando por lo mismo. Hermano, el Jeremías le dijo en Lamentaciones capítulo 3, versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Eso es lo que debemos hacer. Lo único que debería traer lamento a nuestros corazones, ¿cierto? Es porque no servimos a Dios como debemos hacerlo, es porque somos indolentes muchas veces, es porque somos a veces ociosos, ¿cierto? Aleluya. Pero andamos lamentándonos de repente porque no me saludó tal o cual persona, hermano. Muchas veces los hermanos están preocupados, porque a mí me ha sucedido que un día, mire, iba pasando por la feria y un hermano viene y me agarra el brazo. Me agarró el brazo así y me dijo, Dios le bendiga. Oh, y le dije, perdóname, servito, ¿no te había visto? No le había visto, y de verdad que no le había visto. Yo no me hago el loco cuando veo a un hermano. O veo un hermano, sobre todo que si son de los nuestros, con mayor razón lo voy a saludar, Aleluya. ¿no? Con mayor razón lo voy a saludar. Si saludo de repente a los impíos, hermano, y no andan a saludar a mis propios hermanos que alabamos al mismo Dios, que servimos a Dios de repente en la misma iglesia, no, que el Señor reprenda a los demonios, y de repente, claro, de repente los hermanos no nos ven o nosotros no los vimos. A mí me ha sucedido que me han dicho, oiga, hermano, que andaba quebrado, y dije, ¿por qué? No, porque pasé por el lado. Hermano, no lo vi. No lo vi, y uno por amor al hermano, perdóname por no haberte saludado, por no haberte abrazado, hermano, pero realmente no te vi. Y eso rompe cadenas. Eso es Exactamente. lindo. De hecho, creo que el tema de perdonar, de ser respetuoso, eso se da dentro de la casa de Dios. Mira, yo puedo entender que la gente del mundo está atada, que no Amén. se quiera hablar, que no se quiera conversar, que no se quieran dar la cara. Y esto todos lo hemos pasado. Todos hemos tenido una discusión con un hermano, todos hemos tenido diferencias a veces hasta con nuestros padres. Pero eso, hermano, los que somos cristianos, le hago un llamado a los que son cristianos. Amén. Hermano, perdona como Cristo te perdonó. Sé que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Suelta la atadura, hermano. Vuelva a alabar a Dios, porque hay gente que se ata a tal punto que de verdad, hermano, mira, no adora a Dios y se lucha con los que adoran a Dios. O sea, ¿por qué no es libre? Se lucha con el que es libre. Hermano, esto no debe ser así. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 8, verso 9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ay, santo Dios. Así que también tenga cuidado con alardear de su libertad. Amén. Porque hay gente que ve al otro que está atado y empieza, total, yo no pequé. Tú te equivocaste, yo no. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Vosotros que sois espirituales, id y restaurarle con espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que vosotros también seáis tentados. Así que, hermano, si usted ve otro que está atado, usted no se burle de él. Que usted no es verdad. Que el hermano te lucha. Si el hermano te tiene cualquier envidia. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde nacen las envidias, los rencores? Del corazón. Sobre toda cosa guardada, mi hermanita, mi hermano. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén, Otras versiones amén. dicen porque sobre toda cosa guardada, guarda tus sentimientos porque así te has de conducir en esta vida. Aleluya. Entonces, mi hermano amado, tienes que cuidar tu corazón. Protege el corazón de tu esposa. Esposa, protege el corazón de tu esposo. Amén. Matrimonios, padres, protejan el corazón de sus hijos. Hijos, protejan el corazón de sus padres. Santo No Dios. queremos ataduras dentro de la casa de Dios. Amén. Queremos adorar con libertad. Queremos adorar al Señor con toda libertad, mi hermano. Había gente que antiguamente corría en los pasillos. Gente, hermano, que adoraba la pared. Pero hoy en día, mi hermano, ¿qué pasa en los cultos? Ay, santo Dios. No hablo de todas las iglesias. Amén. Porque no toda la iglesia el diablo ha podido lograr que se desunan. Amén. El diablo, y lo digo con responsabilidad, es un experto en la unidad. Amén. Un experto en la unidad porque el diablo divide,
sabe cómo dividir y lo hace, divide, pero Él no se divide. No, ellos están todos de la mano, están todos confabulados para destruirnos a nosotros. Mire, la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermano. Cuando nosotros estamos llenándonos de Dios, y esa es la forma de estar completamente libre. Mire, una persona cuando está, la vamos a picarla un poquito más finita. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros no andamos murmurando. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no nos complica que no nos saluden. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos da lo mismo si alguien habla mal de nosotros. Y yo de verdad se lo digo, se lo digo porque yo he experimentado estas cosas. Yo de repente cuando he estado lleno de Dios, que hablen de mí. Mire, y es más, a mí cuando de repente me han querido decir algo y yo digo, no, ni me hablen, ni me cuente si me están pelando, hablando mal. No me cuente, ¿para qué me va a contar? Me va a contaminar el corazón solamente. Que eso es lo que sucede. Es como de repente cuando uno escuchó que hubo algún cagüín, algún chismecito cerca del pastor, y el hermano va, oiga, pastor, no saben nada lo que dijeron de usted. Oiga, echan a pelear al pastor, y de repente dijeron algo que ni siquiera era grave, hermano. Algo que no merecía ni siquiera una apología o salir en defensa, que son tonteras, ¿cierto? Que el mundo habla, o gente inspirada por el mismo espíritu del diablo para tratar de sacar de la comunión a los siervos del Señor, porque eso hay que entenderlo. Cuando tú estás en comunión con el Señor, el diablo va a tratar de desmotivarte, y es lo que decía mi hermano. Hay gente que está atada a la iglesia, no puede alabar a Dios. Yo le voy a dar un consejo, porque esto lo viví yo cuando llegué a la Villa Chiloé hace como 16, 17 años atrás. Me acuerdo que yo me ponía a alabar a Dios ahí, y había momentos que yo no tenía, tengo que decirlo, ¿cierto? Yo estaba consagrado, buscando a Dios, peleando contra el mundo, contra la carne, contra el diablo, salía a predicar, estaba haciendo todo lo que la Biblia me manda, la mayoría de las cosas, ¿cierto? Diezmaba, ofrendaba, apoyaba la obra, no me perdía culto, no me perdía actividad, trataba de estar en todo. Sin embargo, a veces llegaba al culto y empezaba a levantar las manos y no podía. Y venía el enemigo, escúcheme bien. Y venía el enemigo y me decía, oye, pentecostal, ¿cómo vas a levantar las manos? Mira cómo estáis. Y una lucha dentro del culto. Y los hermanos adorando a Dios. ¿Y sabe lo que hacía yo? Como tenía el Espíritu de Dios y Dios sabía el anhelo que había en mi corazón. Yo decía así en mi corazón. Y hablaba, y lo hablaba también. Estaban todos alabando a Dios. Yo el único sufriendo atado ahí. De repente decía, te reprendo, diablo. Igual voy a alabar a Dios. Aunque no tenga ganas, aunque no tenga fuerza. ¿Y sabe lo que hacía? Mire, se cumple esa alabanza que cantan. Y levanto mis manos. A mí me sucedió eso, y no por la alabanza, hermano. Dios ha tenido un trato personal conmigo como lo ha tenido con muchos de los hermanos. Pero ¿sabe lo que hacía yo? Levantaba las manos y no tenía ganas, nada. Totalmente luchado, una lucha espiritual. Empezaba a levantar las manos y empezaba, bendito es tu nombre, gloria a Dios para siempre, alabado sea tu nombre. Empezaba a glorificar a Dios, hermano, sin sentir nada en mi corazón, ese puro espíritu que me tenía atado en ese momento. Y sabe que no me daba cuenta, después de un minuto de alabar a Dios con mis manos en alto, sin tener ganas, venía el Espíritu Santo y me rompía esa cadena y empezaba a sentir las corrientes, los ríos de agua viva, y quedaba lleno de gozo, de alegría, de contentamiento. Así que si usted está teniendo ese tipo de lucha, yo le doy, esta es la recomendación, porque a mí me resultó, lo viví. Hágalo igual, aunque no tenga ganas de alabar a Dios, alabe al Señor, aunque no tenga ganas de orar y tenga una necesidad, porque todos tenemos necesidad o tenemos alguna petición delante de Dios, igual pongámonos a orar, igual empecemos a clamar, igual sigamos confiando en Dios, y va a venir una respuesta de parte de Dios. Si muchas veces Dios nos deja ahí para ver qué estamos haciendo, dónde realmente tenemos puesta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Y es por eso que tenemos que esforzarnos. Ahí es cuando Pablo, yo creo que ahí se cumple esa palabra que dijo Pablo, ¿cierto? Cuando habla, dice que yo pesco mi propio cuerpo y lo golpeo y lo pongo en servidumbre. A eso se refiere. O sea, Pablo estaba señalando que a veces no tenía ganas de orar, pero lo pescaba igual. No, igual tenéis que orar, no, carnecita, tenéis que orar. A lo mejor no quería alabar a Dios por la lucha, porque Pablo sí que tuvo pruebas. A Pablo sí que lo golpearon. A Pablo sí que querían asesinarlo. Sin embargo, el hombre dijo, yo sé bien en quién he creído. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que tenemos que procurar hacer nosotros. O sea, nosotros mismos de repente nos atamos solos, hermano. De repente vemos que la atadura no es ni siquiera de allá. Nosotros mismos puro vamos... prejuicio. Sí, los prejuicios. Tiene toda la razón mi hermano Marco. Ese es uno de los graves problemas, un mal que está metido en nuestros corazones, y me tengo que incluir. Yo lucho contra eso y predico en contra de eso por lo mismo, porque muchas veces pensamos, suponemos, ¿cierto? Creemos que pasa de alguna manera y no tenemos ni idea, andamos terriblemente lejos. Y yo esto lo aprendí también. Mire, hoy hay muchas cosas que nosotros las tenemos que vivir para entenderlas. Me acuerdo una vez yo también andaba con esa cuestión muchos años atrás.
Y pensaba, decía, los hermanos no vienen, se quedaron viendo tele, se fueron al cine, se fueron para acá, se fueron para allá. Y un día estoy parado en el 25 de Santa Rosa, tenía que llegar a la vía Chiloé, y llegaron las 8 de la noche, 8:30, un cuarto para las 9, y no podía tomar micro porque era una cuestión terrible ese día. Y no pude tomar la micro, quedé casi llorando en el paradero por no poder congregarme. Pero ¿sabe lo que aprendí? Entendí, yo dije, no todos se quedan en la casa porque quieren, no todos se quedan en la casa porque se van por otros lados. A veces no se puede porque el diablo, como lo dijo Pablo, muchas veces me he propuesto ir a vosotros y el diablo me ha puesto estorbo. A veces el diablo pone estorbo y yo lo viví y pude comprenderlo. Y de ahí para adelante empecé a sacar de a poquito los prejuicios hasta que escuché a un hermano predicar una vez, Dios mío. Ahora me acuerdo, estaba predicando un hermano en el altar y de repente empezó a hablar justamente de esto mismo, que uno pensaba esto, pensaba esto otro, pero él dijo esto: siempre hay otra posibilidad, siempre a lo mejor hay otro motivo. Oh, y eso me clavó en el corazón. Dije, no, tiene toda la razón, porque viví ciertas cosas y ahí uno va aprendiendo en el camino, ¿cierto? Los prejuicios son los que más hacen daño a la vida espiritual y personal de cada hermano. Usted vea, de repente hay hermanos enojados en las congregaciones, ¿sabe por qué? Por los prejuicios, porque piensan esto, piensan mucho, hermano. La Escritura, ¿qué nos dice? Mire, tengo que leerlo esto. Aleluya. Tengo que leerlo. ¿Dónde está? Filipenses. Hoy Filipenses, Gloria a Dios, acá está. Dice así: por lo demás, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, Santo. hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y mire lo que dice aquí: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, vendrá la paz del Señor al corazón. Y cuando viene la paz es porque se rompen las cadenas, es porque se desatan las ligaduras. Hay libertad, hermano. Si hay algo que nosotros señalamos muchas veces en nuestras predicaciones, ¿cierto? Justamente cuando sintáis la presencia de Dios, métete ahí, no te pongáis a mirar para el lado como los pajaritos mirando a aquel que pasa. Estáis viendo que Cristo está pasando por ahí, trate de tocarlo, cierra tu ojo, olvídate de todas las cosas, métete en la presencia de Dios, porque ahí, ¿qué es lo que hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. O sea, se nos va a cambiar hasta la cara larga con la que estamos de repente en los cultos, hermano. Porque si hay algo que no sé, que será porque soy pentecostal, veo a alguien con la cara larga, digo, yo que me dan ganas de decirle, ándate para la casa, ándate para la casa, me molestáis verte así del altar para abajo. Es una cuestión terrible, es terrible. ¿Qué pasa? Ahora uno piensa más allá y dice, pucha, quizás qué problema tiene. Quizás qué atado tiene, a lo mejor le duele algo, a lo mejor tiene una enfermedad, ¿cierto? Y ahí uno se pone con el sentimiento, ¿cierto? Pero la realidad es que nosotros tenemos que andar, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y por qué causa? El Señor está cerca. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Oye, estén llenos de gozo, de optimismo, ¿cierto? Sigan creyendo, confiando, porque Cristo está cerca en cualquier momento. ¿Y usted cree que los cara largas se van a irse? Dios mío. Hermano, se le ha ido el gozo. Y es más, y yo puedo entenderlo. Mire, es que la Biblia nos da parámetros para todo, ¿cierto? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Así que escúchame, pentecostal, tú que estás en el culto, que llegáis con la cara larga, que estáis con la amargura, con la envidia, que te da rabia, que bendigan a tu hermano, que lo nombren, que lo abracen, ¿cierto? Que todas esas cosas te molestan. Cuando llegué al culto no andís con la cara larga. Si andáis con todo ese problema, ponte a orar, hermano. Eso. Ponte a clamar, ponte a gemir, porque la oración, Dios ahí trata con nosotros, ahí Dios nos toca, ahí Dios nos ministra, ahí Dios rompe las cadenas, ahí Dios sana las heridas. Si no, mira, el evangelio se vive, hermano. El evangelio se vive. Yo he vivido hartas cosas. En una ocasión, a mí, tengo que decirlo, me acuerdo que me tocaba predicar y había faltado un día anterior y no había dado excusa ni una cuestión. Y de repente me estoy preparando, orando, clamando ahí en el... Dios mío, úsame para que los hermanos sean... Poniéndole cualquier color. De repente llega mi pastor y me toca la espalda y dice, usted no va a predicar nada, hoy día va a predicar el hermano tanto. Oh, yo miré para arriba así, y seguí de rodillas. Seguí de rodillas porque algo se me provocó en mi corazón. Y yo, ¿sabés lo que hice? Empecé a reprender al diablo. Te reprendo, Satanás. Y empecé, Dios mío, usa a mi hermano. Dios mío, bendícelo. Dios mío, que seamos bendecidos a través de él. Y me metí en esa. Así diría el católico, santo remedio. Santo remedio, hermano. Salió al tiro eso que quería posarse en mi corazón. Y me pasó más de una vez. Y eso es lo glorioso, porque uno va aprendiendo con esta experiencia. A mí por eso que me digan, ya hoy día predica, y después me dicen, no va a predicar. No, ¿usted cree que me va a poner a llorar? Oye, pero si usted me dijo a mí, claro, por el carnal, el mundano no se prepara nunca, como le dijeron que tenía que predicar. No predicaba hace un año, ¿cierto? Y no oraba, no leía, no se consagraba. Y como le tocaba predicar, se puso a orar, a clamar, a gemir, hasta ayunó, por hermano. Se puso hasta ayunar y llegó el día, y como Dios es glorioso, le dijo, usted no va a predicar hoy día. Dios mío. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios? Así como se preparó para hoy día, tiene que estar preparado siempre. Eso, porque de repente nos preparamos justamente. No, que hoy día me toca predicar, ya ahora voy a leer. Ya, hoy día le toca coordinar, hoy día no veo tele. Y son cosas que suceden, hermano. Pero aquí tenemos que ir creciendo, madurando.
desarrollarnos como hijos de Dios. El apóstol Pablo, y esto lo he dicho muchas veces y tengo que volver a repetirlo, para mí no me es molesto decir las mismas cosas y para vosotros provechoso. Pablo dijo que debemos andar como es digno del Evangelio de Cristo. Así es. Digno, esa palabra digno, lo he dicho y lo voy a volver a decir, quiere decir merecedor de algo. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos una herencia en los cielos, Gloria a Dios. ¿cierto? Y los libres se van. Los libres se van, hermano. Los que han entendido que Cristo realmente libera al hombre y que no se anda atando por tonteras que a lo mejor Dios mismo le perdonó a él. Porque ese es el tema, hay muchos que se atan justamente por eso. De repente se indignan porque alguien falló o porque alguien tuvo una mala actitud, hermano, olvidándose la purificación de sus antiguos pecados. Oye, si Dios te sacó de ahí, cabezón, si Dios te rompió las cadenas, Dios te perdonó todo eso. Oye, si alguno tiene queja contra otros de la manera que Cristo os perdonó, haced vosotros lo mismo con ellos. Eso es lo que debemos hacer. De repente nos agrandamos mucho. Nos agrandamos mucho. No, pero es que yo tengo que predicar. Oye, aprende a predicar. Y esto no se trata de estar dándole a medio mundo o decir cosas fuertes, digamos cosas que edifiquen, que lleven a los hermanos. El apóstol Pedro dijo, apacienten la grey que está en vosotros, no por fuerza, sino por amor. Así es. Edifíquenla, nútrenla, ¿cierto? Aliméntenla, enséñenle, háganle cariño. Cuando habla de apacentar, habla justamente de llevar a buenos pastos, de hacerle cariño, de sanar sus heridas, de estar preocupado de esas cosas. Pero de repente algunos malentienden que creen que porque dicen cosas fuertes son más espirituales, hermano. Y de repente esas cosas dañan, porque la Biblia dice que las palabras del hombre, habla del hombre que anda en la carne, ¿cierto? Son como espada, producen daño. Santo Dios. Más las palabras de los sabios son medicina. Eso es lo que debemos procurar nosotros, hermano. Edificarnos. Cristo viene y si amamos a los hermanos, si amamos la obra del Señor, procurar hacerlo. Y es por eso que yo entiendo que algunos no somos pastores, no somos encargados de nada. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón como Dios lo quiere, ¿cierto? De repente vemos que otros perdonan cosas que yo a lo mejor no estoy dispuesto a perdonar. Ahí me doy cuenta al final, no, yo no tengo corazón para esto. Tengo claro que no es mi llamado. Pero igual insisten y quieren ser pastores, quieren ser encargados, quieren ser un montón de cosas, ¿cierto? Y ni siquiera tienen el corazón habituado ya a lo que tienen que tenerlo, a la compasión, a la misericordia, a la piedad, a la bondad, a estar dispuesto a edificar, a ponerse como puentes de bendición para que otros pasen, a poder restaurar a los hermanos, a poder alentarlos aunque fallen una y otra vez, hermano. Nosotros, vuelvo y reitero como lo dije ayer en el capítulo 15 de Romanos, nosotros que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Aleluya. Porque la mayoría de la gente que tienen el conocimiento, que han crecido, se agradan a ellos mismos. ¿Por qué? Porque quieren sobresalir su justicia, que la Biblia dice que la justicia del hombre es un trapo de inmundicia delante de él. Aquí el único justo es el Señor Jesucristo. Amén. De hecho, retomando esto, incluso tiene que ponerse presente a los que somos casados. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, Santo. dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ay. Me tomo de esto para decir de que a veces nosotros nos peleamos en la casa y queremos hacerlas de espiritual en la iglesia. ¿Está bien? Hay que adorar a Dios con libertad, hermano. Y de hecho le cuento una confidencia. Muchas veces de las que tuve diferencias con mi esposa, muchas veces las que hemos discutido, uno a veces, lo primero que te pone el enemigo, ¿cómo va a ir a la iglesia así? Después estás en la iglesia, ¿cómo vaya a levantar las manos así? Y el enemigo te empieza a darte duro. Después te se pone de rodillas y el enemigo te empieza a hablar. Y tus oraciones, tus alabanzas comienzan a tener estorbo. ¿Por qué? Porque te peleaste con la bella durmiente o porque te peleaste, aleluya, con la hermana que realmente... Con la esposa, con el esposo, porque hubieron ciertas diferencias. Hermano, ¿sabe qué? Congrégate igual. Amén. Anda a la casa del Señor igual. ¿Sabe por qué? Y esto es una confidencia. Muchas veces de que mi esposa tuvimos diferencia, nos costó llegar al culto. Llegamos al culto y después salíamos reconciliados, por hermano. Alabado sea el nombre de ¿Qué Dios. más lindo que eso, hermano? Usted se pone a pelear en la casa cuando estaba en el mundo, se iba a la casa de la mamá, se iba a la casa del papá, a la casa de los amigos, y ellos en vez de decirte, no, perdona, arréglate, hijo, no, sepárate, déjalo, es un canalla, un Búscate degenerado, otro. es un mentiroso, búscate una más, a los varones, búscate una más joven. Esa ya está torcida, ya está vieja, ¿no? Que el Santo. Señor reprenda al diablo. Amén. Y a la mujer que se le dice, búscate uno que te ame, que te aprecie, que te valore, que realmente te ame. Mira al de allá y empiezan a apuntar a los vecinos, por mano. ¿Dónde está la sabiduría en ese consejo? Aleluya. Si usted es cristiano, no puede aconsejar separarse, hermano. Excepto, si hay problemas matrimoniales, violencia intrafamiliar, sepárese, pero se queda sin casar. O vuelvas a juntar. Dice. O reconcíliese Reconcíliese. y vuelva a unirse. Primera de Corintios 7 y Romanos capítulo 7.
No, pero usted no puede estar, no, sepárate, déjalo, búscate otro, porque, mire, la mayoría de gente que se separa hoy en día no es para quedarse solo. Amén. Que es lo más terrible. Y bueno, y con esto concluyo el tema de la libertad por mi parte, que la Biblia también señala, hermano, que cuando estamos en luchas, en pruebas, en dificultades, el mundo dice que cuando vengan las tormentas, cuando venga la lluvia, esto es el dicho popular, tienes que danzar bajo la lluvia. Ay, santo Dios. Tienes que bailar bajo la lluvia. Y yo te voy a decir más y me tomo de la escritura para decirte esto. Hermano, cuando vengan las fuertes tempestades, cuando venga el ímpetu, y si tú estás situado sobre la roca, tu casa no va a ser derribada. Pónete a alabar a Dios, pónete a adorar a Dios. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, estate tranquilo que Cristo está en la barca. Y si Cristo está en la barca, todo, hermano, va a ser solucionado. Y tú y Cristo volverá a romper tus cadenas. Así Amén. una vez, así 1000 veces, hermano. Vuelve a buscar a Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Y qué pasa cuando hay hombres que son libres? ¿Qué pasa cuando hay hombres y mujeres que tienen libertad? El diablo va a hacer lo imposible para atarte y para volver a encarcelarte. ¿Y sabes lo maravilloso de esto? Que en un momento Pablo y Silas lo encarcelaron, los pusieron en el cepo de más adentro, en un lugar hediondo, terrible, aleluya, un lugar oscuro, porque todos piensan que ¿a dónde? Terriblemente oscuro, ahí pudriéndose poco menos, hermano. Imagínate las enfermedades por causa de la suciedad que había en aquel lugar. ¿Y saben lo que hizo Pablo y Silas? No se pusieron a llorar, estaban felices de ser copartícipes de la persecución de los cristianos. Aleluya. De ser partícipes de los padecimientos que recibió nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Si yo, el padre de familia, fui rechazado, si a mí me aborrecieron, ¿cuánto más os aborrecerán a vosotros? Y los tomaron presos. Y muchos se toman de esto, hermano Claudio. No, ¿y sabes por qué ellos oraban y cantaban? Aleluya, para ser libres. Estábamos totalmente errados. Ellos alababan, adoraban y oraban porque ellos ya eran libres. Una persona que es libre adora, una persona que es libre danza, una persona que es libre de lengua. Hermano, tienes que volver a retomar lo que Dios te ha dado. Vuelva a alabar a Dios. ¿Sabes por qué el diablo se ha encargado de callarte? Porque a través de tu alabanza hay mucha gente que es edificada, mucha gente que es bendecida. A través de esa palabra que hay en tus labios, la gente, aleluya, recibe vida. Por eso el diablo, como sabe que por la palabra que Dios ha depositado en ti, la gente es libre, aleluya, por la presencia de Dios y del Espíritu Santo, el diablo se ha encargado de cerrar tus labios. Aleluya. El diablo se ha encargado de opacarte. El diablo se ha encargado de hacerte la guerra, pero hoy día se murió el diablo, porque aquí está el Hijo del Hombre, y si Él os libertare, escúchame bien, hermano, que te has conectado a Cordero León, será verdaderamente libre. Alabado sea el nombre del Señor. Es una gran realidad. Me estaba meditando en esto. ¿Sabe que los libres son los que pueden ayudar a los que están mal? Así es. Aquellos que estamos libres somos los que podemos tenderle la mano a nuestros hermanos y ponerlos en pie. Aquellos que somos libres somos los que podemos alentar a aquellos que están cansados, aquellos que están en problemas, porque ya hemos vivido un montón de cosas. Y Dios nos hizo libre. Y quiero contar algo un poquito cuando escuchaba el relato de mi hermano, ¿cierto? Cuando hay problemas en el hogar. Yo cuando recién me convertí, me acuerdo, porque el enemigo siempre va a tratar de atarnos, de opacarnos, de que no busquemos al Señor. Son cosas que nosotros las vemos a diario y las vivimos muchas veces. Me acuerdo una vez estábamos recién, habíamos llegado al Evangelio, ya Dios había roto las cadenas, había sanado las heridas, pero todavía habían discusiones en el hogar. Y me acuerdo que un día yo peleo con mi esposita y me acuerdo que de repente, claro, terminamos discutiendo y yo me sentí tan mal, hermano, que me tiré al suelo a clamar, a orar, a gemir, y ella me mira para abajo y me dice, más encima vaya a ponerte a orar, hipócrita. ¿Sabes lo que hice? Yo la miré y me tiré rostro en tierra, seguí clamando, seguí buscando el rostro del Señor para que Dios me ayudara. Me levanté completamente libre, la agarré, le pedí perdón, nos fuimos al culto, al templo, Dios nos bendijo y pudimos seguir adelante, hermano. Y eso es lo que sucede cuando uno entiende ya que Dios es real, que Dios está al control de todas las cosas. Así que no nos atemos de puro gusto, hermano. Hay cosas que nosotros podemos solucionar, sí, las podemos solucionar. ¿Cómo? Humillándonos delante de la mano poderosa de Dios para que Él, como dice la Escritura, nos exaltará cuando fuere tiempo. Y vuelvo y reitero, los que estamos libres tenemos la capacidad de poder ver a aquellos que están atados para poder desatar sus ligaduras, porque Dios nos ha dado la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Procuremos, ¿cierto?, ayudar a nuestros hermanos, ayudar a los débiles en la fe, a que se puedan romper las cadenas, porque mire, de repente algunos dicen, no me puedo meter en las peleas. La palabra de Dios dice, bienaventurados los pacificadores. Oye, cuesta encontrar gente que apacigüe, ¿cierto?, al de acá con el de acá. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué cuesta? Porque falta sabiduría de parte de Dios, falta discernimiento espiritual, porque siempre cuando vienen los problemas de repente a contárselo a algún hermano, alguna hermana, como es amigo mío y este no es nada muy amigo mío, se inclina la balanza. Una persona, no hay equidad. Exactamente, cuando una persona es pacificadora, va a justificar al de allá, va a justificar al de acá, los va a llevar a los dos a Cristo y va a pretender que hay una reconciliación. Y eso nos falta.
que hayan reconciliaciones en medio del pueblo, ¿cierto? Por causa de que haya un hombre que realmente ame al Señor, ame la obra, ¿cierto? Y que no busque sus intereses propios o el favor de uno o del otro. Aquí tenemos que 100% cristianos, 100% cristianos, velar por la obra de Dios, velar porque nuestros hermanos estén bien y puedan desarrollarse en el Evangelio. Yo la verdad que me tengo que decirlo, todos estos años que llevo he tenido mucha experiencia donde he visitado hogares, he visitado familias, he conversado con hermanos y me ha tocado de repente ser, y no estoy poniéndome como referente, yo estoy contando en una vivencia real, y me ha pasado que he tenido que hablar con este otro y he tratado de llevarlo, a hacerlos comprender a través de la Escritura lo que manda la palabra del Señor, y si ellos lo aplican van a ser completamente libres, porque la palabra de Dios es la que rompe las cadenas. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, estamos contentos, alegres, ha sido una bendición esto. Mire, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Ese es el problema. Amén. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Apliquemos la palabra a nuestras vidas, hermanos. Parémonos, levantémonos, vámonos a la casa del Señor hoy día y usted ore junto a nosotros. De ahí que vamos a orar en unos 5 minutitos más. Amén. Oremos para que Dios rompa las cadenas, para que podamos tener la capacidad de perdonar, de ir a pedir perdón. A mí Dios varias veces me interpeló a pedirle perdón, incluso a gente mundana. Y yo altercando con Dios, un día le digo, pero Señor, ella fue la que me incitó a esto, y es verdad, una mujer que peleaba con todo, y Dios viene y me dice, pídele perdón a una impía, una mundana enemiga de Dios, hermano. Y sabe, lo hice. Y no sabe lo bien que me sentí después de eso. Cómo sentía en mi máquina de coser, yo cosiendo ahí, meditando en Dios, y sentía las corrientes, los ríos de agua viva, porque Dios se siente en todo lugar. Amén, y he tenido estas experiencias lindas, preciosas con el Señor, hermano, que yo quiero que usted también las viva, porque hay mucha gente atada en las congregaciones. Usted cuando ve a un hermano de repente triste, con la cara larga, porque de repente tiene una rencilla con otro hermano, y no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Por eso que la palabra de Dios, frente a la palabra de Dios, ¿cierto? Todo queda desnudo, porque Dios discierne los pensamientos de los corazones del ser humano. Él pesa los espíritus, Él sabe cómo nosotros estamos en las congregaciones. Así que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Vamos a seguir leyendo unos saluditos de nuestros hermanos que no tenemos